Lucía, la vez pasada dijiste una frase que a mí se me quedó tremendamente. Ante el dolor surge la valentía del corazón. Y mi cabeza siempre me ha dicho que si tengo miedo no tengo valor, y tú dices que una ayuda a la otra. Pues sí. Mira, realmente podemos seguir siendo valientes si tuviéramos una educación total y absolutamente consciente de parte de nuestros educadores, cosa que es demasiado pedir del mundo por lo pronto. Espero que algún día se dé. La realidad es que el valor viene del corazón y el miedo viene de la mente. ¿Cuál es en este momento que ya tenemos este miedo en la mente, aunque sabemos que el corazón es valiente? ¿Cómo hacerlos convivir? Y no solo convivir, sino ponerlos a jugar en nuestra vida. La vida es un miedo entre valor y miedo, en realidad. Parece que vivir es ir librando el miedo y el valor. Del tamaño del miedo puede ser tu valor. Justamente la intrepidez que se habla en las culturas orientales, en las sabidurías orientales, no es no tener miedo, porque entonces simplemente pues das respuestas a la vida con tu corazón y se acabó. No tendrías realmente una manifestación de tu valor, porque pues el valor solo surge ante el miedo. Si ya tenemos miedo aprendido, o un miedo instintivo natural que existe, que te advierte de las cosas que pueden tener un riesgo para ti, ¿no? Porque de alguna manera un niño que se acerca a una serpiente no la coge tan tranquilamente. Hay algo en su cuerpo, el cuerpo siente a la serpiente, que es de otra vibración a la suya, y siente que no es lugar seguro. Es un miedo instintivo, ¿sí? Pero bueno, hablando ya del miedo mental, creo que nuestro valor tiene mérito cuando estamos ante el miedo. Hay una frase que encontré en mi vida y que para mí es muy importante para explicar muchas cosas, y dice: el hombre se mide ante el obstáculo. Y creo que vamos conociéndonos a nosotros mismos brincando obstáculos. Pues tal como una carrera de obstáculos, el campeón es el que brinca todos los obstáculos, el que llega a la meta brincando todos los obstáculos. Algunos los tiran, algunos no los pasan y otros los brincan todos y llegan a la meta. Y entonces él se sabe capaz, se sabe valiente, se sabe triunfador ante los obstáculos. ¿Cómo poder convivir con el miedo y el valor? Yo creo que es un trabajo de inteligencia. Vamos a convertir el miedo en peldaños en la vida, en obstáculos que brincar en la vida. Recuerdo muy claramente un día que a uno de mis hijos les dije: oye, hay una terapia para quitarte el miedo. Y me dice: ¿quitarme el miedo, mamá? ¿Quieres tomarla? Y me dijo: no, mamá, yo no quiero que me quiten el miedo, porque yo quiero ser valiente. Y creo que aquí está la respuesta a tu pregunta. Usamos el miedo para achicarnos, y tenemos que usar el miedo para crecernos a nosotros mismos. Yo creo que ante cada miedo tú puedes mostrarte valiente y brincar el obstáculo del miedo, trascender el miedo, utilizar el miedo como un escalón para ascender en ti mismo. Empecé mi vida ante un grupo en la tarea esta de ser profesor, maestro. Hace 50 años, en este año cumplo. Y hubo un evento que me fue dando confianza en mi vida de enseñanza, porque fui adjunto de una gran maestra que se la sabía de todas. Entonces la vi trabajar y me fue dando confianza. Pero la tercera vez que me tocó ir a trabajar, tercer día que me tocó ir a trabajar, ella no fue y me dejó un recado en la libreta de firmas de maestros: Lucía, hoy no vengo, por favor da tú la clase.
En ese momento surgió la posibilidad de salir de ahí, nadie me había visto llegar, de salir de ahí y que nos pusieran falta las dos. Teníamos derecho a varias faltas en el mes, así es que no hubiera pasado desde el punto de vista administrativo nada. Pero sí hubiera pasado dentro de mí, porque dije, brinco este miedo y me quedo, o me voy con una airosa fuga de la responsabilidad del día, de la tarea. Y ese día decidí enfrentar la faena, decidí enfrentar la tarea y me quedé. Y me vi enfrente de un grupo de 90 alumnos más grandes que yo, porque eran más grandes que yo comencé muy joven la carrera de medicina y mis alumnos tenían más años que yo en el grupo al que daba clase, que era el nivel vocacional preparatorio, y yo estaba en tercero o cuarto de medicina ya. Y entonces ese día dije, me echo para atrás o brinco el miedo y respondo a la vida. Ese día me quedé y mi clase fue buena. Me tocó un tema muy sencillo, la vida fue muy compasiva conmigo y es un tema que yo conocía y dominaba y fue muy sencillo. Y ese día supe que era valiente porque había trascendido el miedo. El valiente no es el que no tiene miedo, sino el que trasciende el miedo, heredado, aprendido, hasta el miedo instintivo. Entonces es muy importante no esperarte a no tener miedo, sino usar el miedo como un peldaño para crecer, para brincar, para tener mayor seguridad en ti, para conocer tus dones y tus capacidades. Y creo que la vida nos ofrece muchas oportunidades y mientras más grande es el miedo, pues más grande es el valor que podemos mostrar ante el mundo y ante la vida. Si somos cobardes, quiere decir que el miedo nos domina, nos vamos a comenzar a despreciar a nosotros mismos, vamos a no tenernos ni admiración ni respeto. Pero si nosotros vamos brincando sobre el miedo y trascendiendo el miedo, vamos a descubrir que somos valientes y nos vamos a gustar valientes y nos vamos a admirar valientes y vamos a comenzar a tener respeto por nosotros mismos y vamos a tener más confianza en que podemos seguir brincando obstáculos porque hemos podido brincar los anteriores. Y así es como vamos haciendo el valor nuestro tema y no el miedo. Quien se detiene ante el miedo va haciendo su tema el miedo y no el valor. ¿De alguna manera ha quedado clara tu pregunta? Sí, cambiaste completamente el significado del miedo y el dolor hacia el valor. Muchas gracias, Lucía.